buenas. Mi compañero Jaime Martínez y mi persona Adrián Ospino les venimos a hablar sobre el ensayo de legalidad y constitución. Eh, Prácticamente este ensayo, bueno, el objetivo de este breve ensayo es intentar aplicar algunas de las consideraciones generales sobre la cultura de la legalidad y la constitución al tema de los derechos fundamentales. Eh, Coherentemente, se trata de ofrecer algunas evidencias acerca del funcionamiento práctico de los derechos fundamentales, a partir de un contexto social en el que esté ausente una cultura de legalidad, o mejor dicho, una cultura de la Constitución o de los derechos fundamentales. En primer término, habría que señalar que el interés por los derechos fundamentales o más ampliamente por los derechos humanos es muy reciente en México, lo cual le impide hablar a una asentada cultura jurídica en torno a ello. Sin embargo, es cierto que desde hace poco, más de una década, el debate sobre los derechos en México ha crecido en cantidad y en calidad. Una, una concreción importante de ese debate ha sido la incorporación constitucional de la figura de Omnibus en 1992, lo cual ha traído un elemento innovador al ordenamiento jurídico mexicano y ha contribuido para poner el centro de interés de opinión pública a varios de los temas. La agenda de los derechos humanos que llevan años sin ser discutidos y analizados. Por otra parte, su presencia en los medios de la comunicación masiva ha generado sin duda una mayor difusión de la cultura de los derechos fundamentales. Lamentablemente, el interés de los individuos y organizaciones no se ha visto siempre y en todos los campos correspondidos, con una actuación coherente y comprometida con los derechos por parte de los poderes públicos de los diversos niveles de gobierno, con excepción de lo realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha servido como una, como una institución clave para el desarrollo de esta y la toma de conciencia sobre los derechos de los últimos años en México. Ahora viene mi compañero Martínez. Hola, acabamos de escuchar la introducción a cargo de mi compañero Adriano Ospino acerca de legalidad y constitución. Pues ese ensayo pues se trata que por ejemplo, cuando hablábamos de legalidad y constitución, en un elemento que salta a la vista es multidimensionalidad. Él mismo se define desde una perspectiva amplia, cobra tres dimensiones principales: una dimensión política, una dimensión jurídica y una dimensión ética. En su dimensión política, la legalidad regula las relaciones que se establecen entre gobernantes y gobernados. En esta dimensión adopta una relación muy estrecha con el concepto de legitimidad y democracia. En su dimensión jurídica, regula cómo debe estar conformado y establecido el ordenamiento jurídico y al mismo tiempo fija las características que deben presentar las normas. Finalmente, en su dimensión ética, inserta los valores de justicia e igualdad en las dos dimensiones anteriores, partiendo desde la perspectiva de la ciencia política, el principio de legalidad, la ordenación de la vida social dentro del Estado, que es un requisito y atribución del poder que limita el ejercicio mismo. Un poder es legal y actúa legalmente en la medida en la que se constituye de conformidad con un determinado conjunto de normas y ejerce con apego a otro catálogo de reglas previamente establecido. Bajo la óptica política, el concepto de legalidad está estrechamente relacionado con el de legitimidad. El primero se refiere al ejercicio del poder y el segundo a la titularidad del mismo. Un poder es legítimo en sentido estricto cuando la titularidad de dicho poder tiene un sustento jurídico y es legal cuando los actos de autoridad que emanan del mismo se ajustan a las leyes vigentes. Desde la antigüedad, pues retomando un poquito, Platón nos planteaba la contraposición entre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes, como explicación que en el primero los gobernados están sujetos a la arbitrariedad de los gobernantes
Y en el segundo, los gobernados cuentan con mayor posibilidades para conocer de antemano los límites y alcance del ejercicio de la autoridad. Hablando ya en términos modernos, donde el principio de legalidad se ha establecido, los gobernados cuentan con un cierto grado de certeza y seguridad jurídica y disfrutan en principio de un estado de igualdad frente a la ley. Sin embargo, es de notar que la existencia de un determinado cuerpo normativo que regule las condiciones del ejercicio del poder político no garantiza por sí sola la vigencia de un catálogo. Es por eso que el principio de legalidad necesita de otros elementos que ajusten su contenido en un sentido más amplio. Debe entenderse como un ideal jurídico que nos hace referencia al derecho que es sino el derecho que debe ser. Así nace el concepto de Estado de Derecho, del cual la legalidad y el imperio de la ley son instrumentos indispensables para su implementación. En el Estado de Derecho, el concepto de legalidad adquiere una dimensión más amplia en la medida en la que tiene que garantizar determinados principios dentro del contexto social en el que tiene vigencia. En un Estado de Derecho moderno, no basta con la existencia de normas jurídicas y con el apego de las mismas por parte de quien tenga el poder político, sino que es necesario para garantizar efectivamente el imperio de la legalidad, que esas normas cuenten con una serie de características en su origen y estructura. Por ejemplo, por eso que se puede decir que el Estado de Derecho es aquel en el que la regulación normativa se hace desde la libre participación, manifestada en la elección democrática de los miembros del Poder Legislativo, incorporando mejor a los derechos fundamentales y obligando con todo rigor, mediante la fiscalización de la administración, a que los poderes públicos se muevan siempre dentro de los más estrictos respeto y sometimiento de las leyes. Los principios e instituciones de la democracia se hallan en el principio de legalidad, una precisa expresión legislativa. Por eso, la conclusión que sacamos con este ensayo de introducción es que el concepto de legalidad y constitución expresado desde su acepción más restringida supone de por sí la adecuación de los actos de la autoridad a un conjunto de normas jurídicas de cualquier origen y contenido, y con ello exige un estricto cumplimiento de la ley. Sin embargo, en su acepción más generalizada, el concepto de legalidad se traduce en concepciones más amplias, como imperio de la ley o Estado de Derecho, cuya vigencia supone que no basta con que exista un cuerpo normativo, sino que éste satisfaga características esenciales. Debe ser la manifestación de la voluntad popular, que es el principio democrático, y contemplar expresamente los mecanismos de protección para ciertos derechos fundamentales. Ambas categorías son de por sí una característica primordial de la una a la otra. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos.